Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la semana 13ª del tiempo ordinario, un lunes que es 1 de julio. Ha terminado el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pero encontramos que este mes de julio, justo a la mitad, el día 16, como dividido en dos partes, está una fiesta de la Virgen María, la Virgen del Carmen, que divide el mes en dos como si fueran las dos partes de un escapulario. Y luego tenemos algunas importantes fiestas. Por ejemplo, tenemos la fiesta de dos apóstoles, primero el de Santo Tomás, y más tarde el 25, Santiago Apóstol, patrono de España. Tenemos la fiesta de esa discípula de Jesús y apóstol de apóstoles, que fue Santa María Magdalena, el 22, y otra fiesta de una de las copatronas de Europa, Santa Brígida, al día siguiente, el día 23. Y hay otros importantes santos, como San Joaquín y Santa Ana, o Santa Marta, Santa María y Lázaro de Betania, y cerrará el mes ni más ni menos que San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Por tanto, como digo, nos encontramos en otro mes en el que el Señor nos da oportunidades continuas y frecuentísimas para santificarnos, para imitar a nuestros hermanos los santos. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Vamos directamente al Evangelio, a este Evangelio de San Mateo que estamos leyendo de manera continuada. Ya nos encontramos en el capítulo 8 y hoy escucharemos los versículos 18 al 22 de este capítulo. Dicen así: En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues vamos a tratar de entresacar de este Evangelio algunas enseñanzas que nos sean válidas y actuales, algunos puntos de doctrina o sugerencias de acción para conformar nuestra vida con la vida de Cristo, para configurarnos nosotros mismos con nuestro Señor y Maestro. Comienza el texto diciendo que Jesús vio que lo rodeaba mucha gente y entonces dio orden de cruzar a la otra orilla. ¿Y esto por qué? Porque las multitudes que me siguen, que me aclaman, que me buscan para que yo realice milagros, se convierten en una verdadera tentación para el hombre. Recuerden que Jesús era Hijo de Dios y una persona divina, pero Jesús también era hombre,
participaba plenamente de la naturaleza humana. Y por tanto él también tenía que guardarse en su naturaleza humana de esa tentación, de esa seducción, de la popularidad, del éxito, de todos los que le llamaban y esperaban de él, y casi le adoraban a él siendo hombre sin saber que era Dios. En cuanto a Dios, claro que podía y que tenía que ser adorado, pero aquellas gentes no sabían que era Dios, y se movían a una veneración, a una cuasi adoración de un ser humano. Y eso no podía ser. Solo Dios es santo, solo Dios merece toda adoración y toda gloria. Por eso cuando Jesús se ve rodeado de mucha gente que tiene unas expectativas que no coinciden exactamente con el mensaje que Jesús viene a transmitir de parte de Dios, entonces la única solución es escapar de las muchedumbres, no alentar falsas expectativas, creencias equivocadas, no alentar un mesianismo puramente humano que no es el que Jesús ha venido a asumir, representar y vivir. Entonces dio orden de cruzar a la otra orilla. En nuestra vida también puede que existan momentos de fracaso en el que nosotros nos sentimos extraordinariamente dolidos, nos sentimos llenos de amargura, de decepción, y puede que en nuestra vida haya momentos de triunfo y de éxito en los cuales nos mostramos exultantes de gozo, llenos de alegría, muy imbuidos de nuestra propia importancia. ¿Quién podría hacerlo tan bien como nosotros lo estamos haciendo? Y esto tanto en los negocios y asuntos humanos como en nuestra propia tarea de apostolado. Pues bien, el Señor, escapando de las muchedumbres, con esa inmensa humildad, pero con ese deseo de darnos ejemplo, nos imparte esa lección. Nosotros no somos nada. Si algo bueno hemos hecho o podemos hacer, es el Señor quien lo realiza en nosotros. A Él solo la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. A Él solo. No queramos adueñarnos de una gloria que no nos corresponde. No queramos ser protagonistas de unas maravillas que nosotros hemos sido incapaces de realizar, porque es sólo el Señor el que es capaz de tocar el corazón de los hombres, el único que es capaz de conceder su gracia, que nos sirve para acercarnos a Él, para convertirnos. Lo que nosotros hacemos a veces es meter la pata, atribuirnos lo que no nos corresponde y escandalizar a muchos hermanos que, viendo nuestra actitud, nuestro comportamiento, más bien se alejan de la Iglesia de Cristo más que acercarse a ella. Hay que saber huir, hay que saber escapar de esta admiración de los hombres, escapar de esta tentación de orgullo, de soberbia, de colocarnos en el lugar de Dios. Es el momento de escapar para mostrar cuál es el camino de encuentro a Dios, que pasa por el camino de subir a la montaña o de entrar en nuestra habitación y cerrar bien por dentro la puerta para encontrarnos a solas con Dios solo. Es el momento de tomar distancia para practicar el bien, para realizar buenas obras,
pero siempre tratando de quedar lejos de las multitudes, tratando de seguir el mandato de Cristo, de que no conozca nuestra mano izquierda siquiera lo que hace la mano derecha. No buscar el aplauso de los hombres, para buscar, eso sí, el aplauso de los ángeles de Dios, y el premio y la recompensa de vida eterna que sólo Dios quiere y puede otorgarnos. La segunda enseñanza que podemos obtener de este texto la extraemos del mismo y único hecho, el hecho de que Jesús, viéndose rodeado por mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. No se trataba sólo de alejarse de la seducción de las multitudes. También el Señor discierne con aquella orden de pasar a la otra orilla quiénes son los verdaderos discípulos y quiénes simplemente los curiosos o los admiradores o los interesados que buscan sólo un beneficio para ellos o para los suyos, o incluso los enemigos que tratan de perder a Jesús y que no se pierden ni una sola de sus predicaciones y quieren contemplar sus hechos, pero sólo para tener de qué acusarlo y de esta manera desprestigiarlo ante el pueblo y poder llegar un día a condenarlo. Jesús, dando orden de cruzar a la otra orilla, busca descubrir los corazones de los hombres. En definitiva, discípulos suyos, verdaderos discípulos, son los que acepten el riesgo de la travesía marítima, la incomodidad de embarcarse, lo incierto de lo que nos espera a la otra orilla del lago, quien son capaces de abandonar la orilla de este lado, que es la orilla de la seguridad, la orilla de lo conocido, quienes están dispuestos a arriesgar por Jesús. Esos son los verdaderos discípulos, aunque todavía les quede muchísimo para comprender su doctrina, y muchísimo más todavía para practicarla de corazón y perfectamente. Pero es una forma de cribado, de separación, de triaje, dicen hoy usando este neologismo. Se trata de ver quién es verdadero discípulo y quién no. Por eso a orillas del lago se van a acercar a Jesús distintos personajes, con deseo de seguirle a la otra orilla, pero con algunas condiciones, con algunas circunstancias que
quieren que Jesús tenga en cuenta. Son muy interesantes, pero vamos nosotros a sacar la enseñanza de esto que venimos diciendo. Creemos a veces que ser buen cristiano es haber llegado a aprendernos bien el catecismo de la Iglesia, conocer, al menos teóricamente, muy bien la doctrina. Y eso es muy importante, y desde las ondas de Radio María estamos tratando de prestar continuamente este servicio, de formar a nuestros oyentes en la doctrina cristiana. Es muy importante. Quien no cree bien no será capaz de obrar bien, de actuar bien. Pero no es solamente esto. Un buen creyente no es simplemente el que conoce perfectamente la doctrina. Yo puedo conocer también perfectamente la doctrina de otra religión. Y sin embargo, no ser creyente en esa religión. Conozco la teoría, conozco sus principios, conozco incluso su historia. Pero eso no es vida, eso no es verdadera fe. Por tanto, no es sólo el saber lo que nos lleva a la vida, a la salvación. Entonces, ¿qué? Hay que jugárselo todo por Jesús. ¿De qué forma empiezo a ser cristiano? Algunos preguntan inmediatamente al sacerdote, ¿y qué libro me leo? ¿Me recomienda usted que participe en la vida de algún movimiento cristiano, que comparta alguna espiritualidad de las muchas que existen en la Iglesia? No, si tú quieres ser cristiano, empieza a actuar como se supone que debe actuar un cristiano, aunque tú tengas todavía muchas dudas, aunque te quedan todavía por delante muchos años para formarte como tal. Empieza a actuar como tal, empieza a vivir como tal. Y esta enseñanza se puede aplicar a muchas circunstancias de nuestra vida. Hay personas que acuden muy preocupadas a su director espiritual, a su sacerdote, confesor, o a cualquier sacerdote, en busca de una orientación, y les dicen, mostrando muchísima preocupación, inquietud, que rezan pero que no sienten nada, aparentemente es una oración inútil, porque pasan su oración en medio de muchísimas distracciones, no logran formular buenos propósitos en la oración, hay pura sequedad y lo que es peor, hay total oscuridad. Les parece incluso que ya no creen, les parece incluso que han perdido su fe. ¿Qué hacer en una situación que les parece tan grave? Pues es muy sencillo. Tú crees que has perdido incluso la fe, que no te queda nada de fe. No te preocupes. Actúa como si fueras un creyente fervoroso, aunque no lo sientas. Un creyente fervoroso, tú mismo, cuando estabas favorecido por ese fervor, por ese entusiasmo de los comienzos o de los conversos, tú mismo, con gusto, ibas a la oración. Y rezabas mucho tiempo, quizás, y a veces incluso te ponías de rodillas en medio de tu fervor, o ibas a la iglesia buscando el sagrario para adorar allí al Señor presente en él. Pues haz lo mismo, sin sentirlo. Prolonga tu oración, póstrate de rodillas, busca el sagrario, persevera en todas esas prácticas cristianas que antes te causaban deleite, te gustaban, no tenías que pedir consejo a nadie para seguirlas. Actúa como si estuvieras viviendo en el séptimo cielo,
aunque te encuentres viviendo, según a ti te parece, en el infierno. No te preocupes. Mejor es padecer en este mundo, para luego gozar y compartir la gloria de Cristo en el mundo venidero. Actúa como si te inflamase el fuego de la caridad y el fervor más extremo. ¿Que eso se trata de fingir, que es representar un papel? Pues yo te digo, represente ese papel, eso sí, no buscando como espectadores a los hombres, para que luego te den un aplauso cerrado y ruidoso. Eso nunca. Si quieres espectadores de tu representación, que será genial y buenísima, ten por espectadores a esos de los que te habla el mismo evangelista San Lucas. Una multitud de espectadores nos rodea. ¿A qué multitud de espectadores se refiere San Lucas? A los ángeles de Dios, a los santos, que desde la gloria celestial nos aplauden, nos animan, no cesan de interceder por nosotros. Están entusiasmados porque ven que nuestras obras no brotan de los sentimientos más o menos superficiales, no brotan de emociones placenteras y positivas, sino que nuestro actuar se enraiza en la fe, y en la fe desnuda, y en la fe que sabe avanzar en la oscuridad, en la fe que da testimonio en medio de los sufrimientos. Los mártires nos aplauden porque ellos sufrieron para confesar su fe, y nosotros también padecemos, aunque sea tormentos interiores o persecución exterior de quienes no nos comprenden, de quien termina diciendo que somos unos fanáticos, unos ilusos, que hemos perdido la cabeza, que nos han convencido que estamos en una secta, y todo esto lo dicen porque no conocen el corazón sacratísimo de nuestro Salvador, no lo conocen y no saben que les ama por encima de todo amor, porque si no ellos también se volverían locos con esa locura que da siempre el saberse amados desde la propia miseria e indignidad. Recibamos el aplauso de los ángeles de Dios, que fueron probados en el comienzo de su existencia, y ellos se mantuvieron fieles. Otros compañeros suyos en el servicio de Dios apostataron y se convirtieron en demonios, pero ellos se mantuvieron fieles, y nosotros somos sus compañeros, porque en medio de la prueba nos mantenemos también fieles. Mis queridos hermanos, que tengamos en cuenta también esta tercera enseñanza de la palabra de Dios y perseveremos en la fe. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.